Adelante, hermano Richard. Amén. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Sean ustedes muy bendecidos y damos las gracias a Dios por permitirnos una vez más poder comunicar su palabra. Y todos los que verán este estudio, este mensaje les sea para usted de ánimo y de claridad para poder salir adelante a través de las circunstancias de la vida, como vamos a hablar de las pruebas en pleno sufrimiento. Es importante recordar la primera lección para no entrar en un perjuicio, ya que sabemos que el sufrimiento del ser humano es una de las causas más comunes de las dudas que siempre van a invadir el corazón del ser humano. Es ahí cuando el ser humano pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me sucede esto a mí? Muchas personas entran en un perjuicio y nosotros, como mensajeros de la palabra del Señor, tenemos que tener convicciones muy bien establecidas acerca del sufrimiento del ser humano. Nuestro deber es consolar, es instruirlos, prepararlos para que ellos puedan enfrentar las circunstancias de la vida. Teniendo en mente esto, hermanos, la primera lección, conociendo las causas de las pruebas, es importante para poder entender que todo está bajo el control de Dios. Dios sabe lo que hace. Como una segunda lección, vamos a estudiar este estudio y sea para usted también un mensaje de ánimo. La victoria por entender los beneficios de las pruebas. Es importante entender esto, hermanos. A los que amamos a Dios, dice la palabra, que todas las cosas le vienen a bien. Hemos entendido, hermanos, que a través de las pruebas Dios perfecciona al ser humano. Es importante tener esta convicción que tuvo también Job cuando pasó por diversas pruebas. Todo está bajo el dominio de Dios porque Dios nos ama, hermano. A través de las pruebas hay muchos beneficios. Podemos ver en la vida de Jonás. Dios tuvo que darle algunas pruebas para que, hermanos, aprendiera a tener compasión, misericordia. El libro de Jonás, capítulo 4, usted puede leerlo. Vemos ahí la gran lección que Dios da, hermanos, a Jonás. Luego de haberle dicho, hermanos, que vaya a predicar a Nínive, este dice que se enojó de una gran manera. Entonces, Dios, hermanos, en ese momento va a perfeccionar su carácter. Le hace ver que en esa nación hay 120,000 personas y aún muchos animales. Le está enseñando, hermanos, a ser humilde. Le está enseñando a ser compasivo. Es Dios, hermanos, el que conoce y sabe cómo darnos forma. Es a través de la prueba que Dios cambia nuestro carácter también. Cuando vienen las pruebas, viene, hermano, porque Dios desea el perfeccionamiento de sus hijos. Y es por eso, hermano, que vamos a entrar en el primer punto. Las pruebas son parte del amor de Dios. Es importante entender esto, pero el amor de Dios carece completamente de egoísmo. Lo podemos entender prácticamente por siempre por las Escrituras. El libro de Juan 3:16 dice: como de tal manera Dios amó al mundo. Nos está dando a entender. Dios, hermanos, dice que ama a la humanidad y nos va a enseñar con un hecho. No como dice allá en 1 de Juan capítulo 3:18. Le enseña al ser humano. El ser humano muchas veces solamente ama de palabras, pero Dios dice: hijitos míos, no solamente amemos de palabra, sino de hecho, o una acción. Eso es lo que nos enseña a nosotros. No solamente mirando por nosotros, sino mirando también por lo demás. ¿Qué es lo que vas a sacrificar por amor a aquellos que tú amas? Entonces muchos de nosotros tenemos que sacrificar nuestras debilidades, inclusive nuestros caracteres. Nos enseña Dios en su palabra que debemos de tener este mismo sentir. Filipenses 2, capítulo 4 para adelante. Cuando tenemos esto en mente, entonces Dios nos enseña con una acción. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 5, 8,
Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, enviando a Cristo aún siendo pecadores. Esa es la acción. Dios nos muestra, hermanos, un hecho. Y es así como Dios, hermanos, en su amor, desea y exige el perfeccionamiento de cada uno de los que ama. Este es a raíz de las pruebas, es para perfeccionar nuestras vidas. ¿Cuántas pruebas hemos tenido en la vida? Esto es como si fuera algo integral. Es parte del proceso para llegar a una perfección. Porque hemos entendido, hermano, que sin perfección nadie puede entrar al reino de los cielos. Eso está claro, hermanos, en las Escrituras. El amor de Dios es como si fuera, es el amor de los padres con los hijos, algo semejante. Nosotros no queremos que sean unos malcriados. Por eso es nuestro deber de perfeccionarlos, prepararlos y corregirlos, instruirlos también. Entonces vemos por la palabra, cuando dice allá en el libro de Mateo, es importante ver este versículo, creo que está en el capítulo 7, dice así, versículo 9, si tu hijo te pidiere, dice, un pan, ¿usted le daría una piedra? Si tu hijo te pidiere, dice, un pescado, ¿usted no le daría, dice, una serpiente? ¿Cuánto mucho más, dice nosotros, dice, siendo malos, le sabemos dar buenas dávidas a vuestros hijos? Entonces, dice así la palabra, ¿cuánto mucho más, dice, si le pedimos a Dios, no nos dará, dice, buenas dávidas? Sabiendo que el libro de Santiago, capítulo 1, 17, que toda la buena dávida viene de parte de Dios. Y hemos entendido en el libro de Salmos, hermanos, capítulo 103, el versículo 13, 14, es muy claro. Así como el Padre se compadece de los hijos, así Dios también se compadece de nosotros porque también fallamos. Es nuestro deber instruir a nuestros hijos, pero también disciplinarlos. Sabemos que muchas veces fallan por la falta de capacidad o por la madurez que puedan tener y por la falta de efectividad que tienen todavía en su proceso en esta vida. Entonces, es nuestro deber instruirlo, porque la palabra nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, usted puede leer del versículo 4 hasta el versículo 11. Dice la palabra que no te desmayes cuando eres disciplinado de parte de Dios. Y es ahí cuando el ser humano entra en un prejuicio. Es que el sufrimiento del ser humano es una de las causas más comunes que invaden aquí. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Cuando yo te estaba pidiendo, ¿por qué no sanates a mi hijo? Siempre buscamos echar siempre la culpa a Dios, pero hemos visto por las causas que a veces el mismo culpable es el ser humano. Aunque Dios también le da cierto derecho también a Satanás, pero limitado también para poder zarandearnos. Y entonces todo dice que aquel es padre que no corrige a sus hijos. Si nosotros lo corregimos es porque los amamos, porque los queremos, porque queremos que sean hombres de bien. Y entonces dice la palabra 12:11, todos aquellos que han sido ejercitados, dice, luego darán frutos apacibles de justicia. Entonces llegarán a ser buenos hombres, buenas criaturas. Y es así también que a través de las pruebas Dios perfecciona también para ser hombres moldeados, preparados, enteramente preparados para toda buena obra. Dios es el que nos forma, como lo dice, hermanos, allá en sus escrituras, Jeremías capítulo 17, el 18. Dios es el alfarero. Él sabe mi debilidad, sabe los defectos de cada uno de nosotros. Y es el alfarero, hermano, que se encarga de darnos forma. Es el que cura también el interior de nuestra mente por la dura vida que hemos tenido tal vez en una niñez. Es el que quita prejuicios, es el que quita, hermanos, déjame decirte, recuerdos de toda una vida de frustraciones, de dolor, de sufrimiento. Es por medio del poder de la palabra que renueva nuestro entendimiento. Lo dice el libro de Romanos, capítulo 12, 1, 2. Y es aquí cuando Dios, el alfarero, nos da forma. Es por eso que es imposible resistirnos cuando Dios quiere, hermanos, hacer un cambio en nuestras vidas. Si una persona resiste, más duro será el dolor.
Es importante aceptarlo y dejar que Dios haga en nosotros una obra preciosa y maravillosa. Señor, haz conmigo conforme tu voluntad. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Es aceptar su voluntad de Dios. Es por eso, queridos hermanos, que Dios en su amor, Él desea y exige el perfeccionamiento de cada uno de los que nos ama. Dios es bueno, Dios me ama, Dios también te ama. Las pruebas que estén pasando es por una causa, porque Dios quiere que te perfecciones. Es que Dios quiere que seas parte de la eternidad. Ese es el propósito que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Es por eso importante que usted le dé una revisada a la primera lección, conociendo las causas. Hay muchos beneficios. Hay muchos beneficios, queridos hermanos, que resultan, hay muchos beneficios personales que van a resultar en nuestras vidas. Primeramente, cuando hemos ido al libro de Romanos, capítulo 8, 28, 29, entonces dice, a los que amamos a Dios, dice así, a los que amamos a Dios, le resulta, dice, en bien. Pero leamos los dos versículos. ¿Bien en qué? Nos asemejamos en el carácter de Cristo. Ese es el bien que no cada día, según las pruebas, nos vamos perfeccionando en el carácter del Señor, mansos y humildes. ¿No dice la semejanza del Señor? ¿Acaso no queremos ser semejantes a Cristo? Es así, hermanos, cuando las pruebas vienen, hermanos, Dios forma nuestro carácter manso, humilde, pero también Jesús, hermano, nos enseña que a través de las pruebas, hermanos, nosotros vamos a perfeccionar los 9 frutos del Espíritu. Primeramente, Cristo nos enseña en su palabra que no se halló pecado, dice en su boca. Primera de Pedro, capítulo 2, 1, 21, 22. Dice la palabra del Señor, hermanos. Es claro, hermanos. No se halló pecado, dice en Cristo. Entonces, Dios me enseña, pero también les enseña a ustedes, como a mí también, hermano. La palabra gatatune, que significa bondad, entonces es carácter bueno, pero también es enérgico, firme para poder corregir, hermano, y disciplinar las desobediencias como también el pecado. Es por eso que aquí Cristo dice, hermanos, no se le halló pecado, dice en sus bocas. Jesús se iró allá en el libro de Juan, capítulo 3, estaba lleno de celos porque habían convertido, dice hermanos, el templo en una cosa de comercio. Entonces Cristo, hermanos, se airó enérgicamente para corregir, pero la pregunta es, ¿de qué manera? ¿Cómo lo miró? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo habló? Sabemos que la ira es un pecado, es una emoción intensa que necesita ser canalizado y es canalizado a través del amor. Es por eso importante crecer en el amor, en la paciencia, en el gozo. Es importante crecer en la bondad, en la benignidad, hermanos, en la mansedumbre, en la fe, en la templanza. Es importante desarrollar esos frutos. Y cuando vienen las pruebas, se perfeccionan todo mutuamente. Es porque ahí usted se convierte más amoroso, más tierno. Es ahí cuando comenzamos a darle el valor a la vida. Es ahí, hermano, cuando somos más benignos, comenzamos a compartir. Es ahí cuando, hermanos, aprendemos a amar. Déjame decirle un secreto, querido hermano. Todos aquellos que no han sido perfeccionados en el amor tienen temor a morir. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero los que no han sido ejercitados, entonces es diferente. Es por eso que el apóstol Pablo decía, para mí el morir es una ganancia. Es importante entender eso. A más amor, menos temor. Ya no le tenemos miedo a lo que pueda venir, a la circunstancia, si no aprendemos en ese momento a depender de Dios, queridos hermanos.
Es importante por medio, hermanos, de las pruebas, Dios logra que usted y yo aprendamos a depender de Dios. Hermanos, cuando estamos enfermos, nuestra necesidad inmensa es, primeramente, buscar la misericordia de Dios. Es ahí cuando nos inclinamos y nos ponemos de rodillas y aprendemos a orar. Así como los apóstoles decían, Señor, enséñanos a orar. Es ahí cuando aprendemos la costumbre de Cristo, hermano, cuando oraba. Es que nuestra necesidad es orar porque estamos llenos de incertidumbre. Somos humanos, también tenemos miedo. Pero es la palabra que nos fortalece y es el Espíritu de Dios que nos consuela y nos capacita para poder soportar. Es importante entender eso. Aprendemos a depender a Dios. Nos ponemos de rodillas. Comenzamos a suplicarle. Y comenzamos nosotros, hermanos, en ese momento a buscar su rostro a través de la oración y de su palabra. Y es ahí cuando la palabra dice que Dios se compadece de los que le temen y en los que esperan su misericordia. Y eso es lo que espera cuando uno está en una tribulación. Que Dios nos dé una oportunidad más. Pero no para vivir como vivíamos antes, sino para hacer un cambio en nuestras vidas. Dios siempre ha ido buscando a lo débil de este mundo, para hacer de ellos, dice, fuertes. Y dice que Dios, hermano, sigue buscando. 1 Corintios, capítulo 1, 25 para adelante, usted puede leer conmigo. Dios dice, hermanos, en su palabra, que siempre, hermanos, dice que busca a lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Recordemos que cuando Pedro y Juan estaban predicando, dice, con denuedo, dice allá en el capítulo 4 de Hechos 13, 14, dice que, hermanos, la gente los conocía, decían, estos son hombres sin letras, vienen del bulto, pero se maravillaban cuando los escuchaban predicar. Sazonaban la palabra, como dice Colosenses capítulo 4, 4 al 6. ¿Para qué? Sazonar con sal, con sabiduría, para dar a entender el mensaje de Dios. Entonces, dice para avergonzar a los sabios de este mundo. Muchas veces la humanidad, los necios de este mundo, hermanos, se apoyan en su propia prudencia, en sus propias opiniones. Muchas veces no saben de dónde nosotros venimos y no saben por qué estamos en esta tierra y no saben también a dónde nos vamos después de morir. Y la palabra es clara. El libro de Génesis capítulo 2, 7, Dios ha formado del polvo de la tierra al ser humano. ¿Y por qué estamos aquí? Simplemente, todo el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios, dice, respeta a Dios y cumple su mandamiento. Es el todo para ser humano. Por esa cosa fuimos formados. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. ¿Y a dónde vamos? Solamente hay dos caminos. La eternidad con Cristo a la gloria y una eternidad sin Cristo, hermanos, simbólicamente llamado infierno, que significa separado eternamente de Dios. Entonces, Dios dice, hermanos, que busca al vil, al menospreciado de este mundo, dice, para hacer de ellos, dice, lo que no eran. Para eso Dios nos ha escogido, así como escogió a quién, queridos hermanos. ¿Qué dijo Ananías? Dios, ve, le dijo, este mes, instrumento útil escogido, dice, para que lleve la palabra a los gentiles. Para ese propósito Dios nos ha escogido, para llevar su palabra. ¿Se da cuenta las pruebas, hermanos, por qué causa viene? Viene para prepararnos para nuestro ministerio, viene para poder predicar, viene para poder dedicarle nuestras vidas a Cristo. El apóstol Pablo decía, me es impuesta necesidad hacer esto. Ay de mí, decía, si no predico el evangelio. 1 Corintios
capítulo 9, 16, 17. Entonces, hermanos, Dios sabe lo que hace. Dios es perfecto. Dios conoce mis pensamientos, conoce las intenciones de mi corazón, como también te conoce a ti y a ti, amigo. Tú estás en el mundo. Dios te va a utilizar para que tú seas un instrumento útil para la obra de Dios. Las pruebas que estés pasando son para que veas que Dios es todopoderoso. Muchos de nosotros hemos sido añadidos de ese mundo de tinieblas a la iglesia gloriosa por medio de Jesucristo, como lo dice Colosenses 1:13. Y es Dios en su poder y en su amor que nos ha añadido, dice, a la iglesia, para hoy día está predicando su palabra. Hechos capítulo 3, 2, 47. Entonces podemos ver, hermanos, por medio de la palabra del Señor, Dios, queridos hermanos, logra que usted y yo aprendamos a depender de Él. Y podemos ver algo más. Fue así también, queridos hermanos, que David logró la victoria sobre quién, queridos hermanos, sobre Goliat. ¿Se acuerda usted de aquel 1 de Samuel, hermano, capítulo 17? Cuando David, hermanos, va a visitar a sus hermanos llevándole lo que su padre le había mandado, escuchaba, hermano, que este gigante atemorizaba. Dice que se espantaban, tenían miedo de escuchar su voz. Ese es el temor, sinónimo con el miedo, con el terror que enferma. Ya vamos a hablar eso más adelante, sobre las emociones. Y entonces, cuando David escucha estas palabras, hermanos, él dependía de Dios. Cuando se acerca el rey Saúl, yo decía, con estas manos decía, he luchado contra el león, contra el oso, y Dios me ha librado. También me librará de este filisteo, decía, que ha ofendido, dice, al Dios, dice, de los ejércitos. Y es ahí cuando David dice una palabra muy buena y clara. No se trata la lucha de lanza ni de espada, sino que la batalla es de Dios. Es porque eso, hermano, hemos aprendido. Cuando pasas por una aflicción, dice la palabra, dice, no te afanes, porque este afán te va a enfermar. Te sugestionas de tanto esto. Entonces Dios dice, ponlo delante de mí en oración y ruego. Haz todo humanamente y deja los resultados delante de Dios. Eso no corresponde. Entonces David nos enseña que él dependía de Dios, hermano. Su confianza, su valor venía de Dios. Y ese debe ser también nuestra actitud para enfrentarnos a estos pequeños gigantes que se presentan en nuestras vidas, como las enfermedades, las tribulaciones. Y por eso que el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es así también, queridos hermanos, que por ese motivo, Dios, hermanos, no quitó el aguijón de Pedro, hermanos, en su vida. Simple. Cuando lo relata en su palabra, allá cuando vamos a 2 Corintios capítulo 12, 7, usted puede leerlo hasta el 11. ¿Qué dice, queridos hermanos? Me ha sido enviado un emisario de parte, dice, de Dios, para que me abofetee, dice. ¿Por qué? Para que no me vaya a envanecer desmedidamente. Sabemos que el conocimiento envanece, el poder envanece, las riquezas envanecen, cambian a la persona, le quieren quitar la gloria también a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo decía, hermanos, si quieres gloriarte, gloríate dentro de ti en el Señor, porque no es aprobado, dice, el que se alaba a sí mismo. Dios nos enseña. Por eso me recuerdo de un texto cuando David decía, antes que yo sea humillado, andaba descarriado. Pero ahora, Señor, he aprendido a guardar tu palabra. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo comenzó a rogar al Señor 3 veces, diciéndole, Señor, quita de mí este aguijón.
Pero Dios, en su misericordia, le dice, Pablo, bástate de mi gracia. Y en tu debilidad se manifiesta mi poder. Entonces Pablo dice, no, en lugar entonces, me voy a gozar entonces de mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Qué nos da a entender? Gózate. En lugar de estar triste, es ahí cuando se perfecciona, hermano, el gozo. Ya voy a explicar eso más adelante. ¿Quién se va a gozar en pleno sufrimiento? Hay una razón. El cuarto tema lo voy a explicar. Entonces vemos aquí que Dios sabe lo que hace. ¿Por qué, hermanos? Porque la soberbia es pecado. Y tenemos ejemplos bíblicos, hermanos. Cuando usted vaya a Daniel capítulo 4, cuando va a Isaías a exhortar a Nabucodonosor, le dice ya, deja de pecar, haz justicia. Entonces le da la advertencia de parte de Dios. Ya no cometas injusticias, misericordia, deja de pecar. A no hacer caso a estas advertencias de parte de Dios. Cuando estaba ya mirando, dice, toda Babilonia comenzó a decir, con el poder de estas manos, dijo, todo esto he logrado yo. En ese momento vino una voz del cielo, dice, ¿quién eres tú? Le dice. Por eso que comprendemos allá en el libro de Deuteronomio capítulo 8 que Dios te da el poder para hacer el dinero. Pero no te vayas a olvidar de Dios cuando consigas todo esto. Entonces dice que luego de esto perdió la razón y se apacentaba con los búfalos como 7 años. Pero al término del 7º año dice que alzó sus ojos. ¿Y qué dijo, hermano? Bendito sea el nombre del Señor, sempiterno por todas las edades. Ahí comprendió algo. Los habitantes de la tierra son como nada. Dios hace según su voluntad en el cielo como en la tierra. Y no hay quien diga, ¿qué haces tú? Dice, porque Dios, dice, es todopoderoso. No hay quien diga, hermanos, en su palabra, dice, no hay quien diga, ¿qué haces tú, Señor? Y detenga, dice su mano, porque Él es todopoderoso. Y cuando concluye el último texto, dice que Dios, hermanos, puede humillar al soberbio. Y es aquí cuando encontramos la palabra del Señor, el libro de Santiago, capítulo 4. Voy a concluir ahí, queridos hermanos. Si Dios quiere, continuaremos la otra semana. Dice la palabra del Señor, capítulo 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no puede bendecir a un soberbio. Es por eso que Pablo quedó con su aguijón. ¿Cuántos de nosotros tenemos aguijones y nos estamos adaptando, hermanos, a vivir con ellos? Estamos aprendiendo a lidiar también con ellos. Solo he aprendido algo. Si es la voluntad de Dios, somos levantados para hacer su ministerio. Y si es la voluntad de Dios dejarnos con un aguijón, amén. Y si es la voluntad de Dios preparados para la eternidad, amén también, hermanos. Entonces dice en el versículo 10, humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Dios los bendiga y sea de ánimo para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Pueden ustedes compartir, mis apreciados. Amén, hermano Roberto. Yo estoy listo para irme. Amén. Gloria a Dios. Para mí morir es ganancia. Amén, hermano. Colosense lo dice muy bien, hermano. Para estar ausente de este cuerpo, tenemos que morir. Listo, vámonos. Amén. Así sea la voluntad del Señor, hermano. La fidelidad, hermano, la fidelidad. Apocalipsis 2:10. Amén.
Así es, hermano. Ser valiente hasta la muerte. Ni un paso atrás. Lo que yo quisiera es que estas hermanitas se fueran antes que yo para que cuando yo llegue al cielo ellas estén cocinando. Amén, amén. Está bien. ¿Quién Está le bueno. dijo que podemos cocinar? Ah, no sé. Yo conozco Uy, pocas uy. hermanas que no saben cocinar. Dios las escoge. Dice que allá no habrá dice que ni se darán en casamiento. No, ¿para qué? Con tal que cocinen bien, ya, ¿qué más quiere uno? Así es, mi querido hermano. Qué Ah, bendición. es grandioso, Dios es maravilloso, Así es. y muy misericordioso y muy paciente con nosotros. Así es, mi hermano. Nos deja dar trompicones y tropiezos y para que podamos llegar. Que nos tenga misericordia y compasión y clemencia. Amén. Amén, hermano. Eso esperamos cada día, hermano de Dios. Eso es Salmo 116. Esas tres cosas tiene Él con nosotros. Así es. Amo a Dios porque Él inclina su oído para escucharme. Amén. Así es, hermano. Bueno, pues muchas gracias, hermano Richard, por su lección. Gracias a todos por su atención y su presencia. Tremenda lección.